hablemos de una de las historias más sorprendentes, diría yo, en la oncología, el linfoma de Hodgkin. Y es que, a ver, aunque es un cáncer, tiene una de las tasas de curación más altas que existen. Así que hoy vamos a meternos de lleno a entender qué es, cómo se encuentra y, claro, cómo se combate. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencilla. Primero, ¿qué es exactamente el linfoma de Hodgkin? Después, ¿cómo dan los médicos con él? Luego, veremos que no hay un solo tipo, sino varios, y cómo se clasifican. De ahí pasamos a lo importante, el tratamiento. Y para cerrar, hablaremos del pronóstico, que es bastante bueno, y qué viene después. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el linfoma de Hodgkin o LH, como lo vamos a llamar a veces? Pues, en esencia, es un tipo de cáncer que nace en unas células de nuestro sistema inmune, unas muy específicas llamadas linfocitos B. Y miren esto, esta imagen es literalmente la clave de todo. Es como la huella dactilar del linfoma de Hodgkin. Lo que estamos viendo es la famosa célula de Reed-Sternberg. Fíjense bien en su forma. ¿No parece que tiene dos núcleos como unos ojos de lechuza? Es inconfundible. Encontrarla en una biopsia es lo que le dice el patólogo. Bingo. Esto es Hodgkin. Entonces, para ponerlo en términos un poco más formales, el linfoma de Hodgkin es este grupo de cánceres que, como ya dijimos, empieza en los linfocitos B, casi siempre en los ganglios linfáticos. Pero el detalle crucial, lo que lo separa de todos los demás linfomas, es esa célula que acabamos de ver, la de Reed-Sternberg. Sin ella, no hay diagnóstico de Hodgkin. Ahora, algo súper interesante sobre a quién afecta esta enfermedad. No es parejo para todas las edades. Fíjense en el gráfico. Hay dos picos claros. Uno en gente joven, piensen entre los 18 y 30 años. Y luego, ¡pum!, hay otro pico más adelante en la vida, en personas de más de 50. Y este dato es importante porque para este segundo grupo, el pronóstico a veces puede ser un poquito más complicado. ¿Y por qué aparece? Bueno, esa es la pregunta del millón. No se sabe la causa exacta, pero sí hay un sospechoso principal, el virus de Epstein-Barr. ¿Le suena? Es el que causa la famosa enfermedad del beso, la mononucleosis. De hecho, si alguien tuvo mononucleosis, su riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin se multiplica, hasta por 3. Y es que casi en la mitad de los casos se encuentra el ADN de este virus dentro de las células cancerosas. Ojo, esto no significa que el virus sea la única causa, pero sí que juega un papel muy, muy importante. Ok, ya entendemos más o menos qué es. La siguiente pregunta lógica es, ¿y cómo se detecta? Bueno, aquí empieza una especie de investigación detectivesca por parte de los médicos. Hay que seguir una serie de pistas, desde los primeros síntomas hasta la prueba final en el laboratorio. La primera pista casi siempre es la misma, un ganglio inflamado. Ya saben, en el cuello, la axila, la ingle, pero con una particularidad, no duele y sobre todo no se va, se queda ahí, creciendo poco a poco. A eso a veces se le suman lo que los médicos llaman síntomas B, y esto es clave, fiebre que no se va con nada, una pérdida de peso que no tiene explicación y sudores por la noche, pero de esos que empapan la ropa. Además, la ubicación también puede dar pistas. Por ejemplo, en mujeres jóvenes es frecuente que aparezca una masa en el pecho, en el mediastino. En hombres, a veces la cosa empieza en el abdomen. Entonces, ¿cuál es el protocolo a seguir? Es bastante claro. Primero, una revisión física para palpar esos ganglios. Después, unos análisis de sangre, donde se buscan ciertos marcadores de inflamación como la BSG o la LDH, que suelen estar altos. Pero, y esto es fundamental, el único paso que da el diagnóstico definitivo, el que no se puede saltar, es la biopsia de ese ganglio. Hay que sacar un trocito y mirarlo al microscopio para buscar a nuestra estrella, la célula de Reed-Sternberg. Una vez confirmado, se hace un PET-CT, que es como un mapa en 3D del cuerpo para ver hasta dónde ha llegado la enfermedad. Bien, diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca ponerle apellido a la enfermedad. Hay que clasificarla con mucha precisión, porque no todos los linfomas de Hodgkin son iguales, y de esta clasificación depende directamente todo el plan de tratamiento. Pensemos que el linfoma de Hodgkin tiene dos grandes ramas familiares. La rama principal, la más grande, es el linfoma de Hodgkin clásico. Abarca el 95% de los casos. Sus células tienen unos carnet de identidad moleculares que son el CD15 y el CD30 positivos.
Luego está la otra rama, mucho más pequeña, solo un 5%, que se llama de predominio linfocítico nodular. Este es más de crecimiento lento, más tranquilo, y sus células, que parecen palomitas de maíz, tienen otro carnet, el CD20. Y si nos metemos dentro de esa gran familia del linfoma clásico, la cosa se pone más interesante. Hay 4 hermanos o subtipos, cada uno con su propia personalidad. A ver, miremos la tabla. El más común, la esclerosis nodular, suele aparecer en mujeres jóvenes con una masa en el pecho. Luego está el rico en linfocitos, que tiene el mejor pronóstico de todos. El de celularidad mixta se ve más en hombres, en etapas más avanzadas y a veces asociado al VIH. Y por último, el más raro y con el peor carácter, el de depresión linfocítica. O sea, lo que nos dice esta tabla es súper valioso. Lo que se ve en el microscopio nos da una hoja de ruta sobre cómo se va a comportar la enfermedad. Ok, ya sabemos el tipo. Ahora falta saber qué tan extendido está. Para eso, se usa un sistema llamado Ann Arbor. Es como ponerle coordenadas en un mapa, pero no solo dice dónde está. Se le añaden letras que dan más información. La letra B significa que hay síntomas B, ¿recuerdan? Fiebre, sudoración, pérdida de peso. Y la letra X se usa si hay una masa tumoral muy grande, lo que llaman bulky. Así que si un médico dice estadio segundo B con X, está dando una foto súper completa de la situación. Y ahora llegamos a la mejor parte de esta historia, la más esperanzadora, el tratamiento. Porque si algo define al linfoma de Hodgkin es que responde increíblemente bien a las terapias. De verdad es uno de los cánceres con mayores posibilidades de curación. Y la filosofía actual se resume perfectamente en esta frase. El objetivo del tratamiento es lograr la mayor probabilidad de curación con la menor toxicidad posible. ¿Qué significa esto? Que ya no basta con curar. El reto ahora es curar bien, causando el menor daño posible a largo plazo. Es un tratamiento hecho a medida. Las armas principales para combatirlos son la quimioterapia y la radioterapia. Muchas veces se usan las dos juntas, en una terapia combinada. Y si por alguna razón la enfermedad no responde bien o vuelve a aparecer, hay planes B más intensivos, como el trasplante de células madre. Hablando de quimio, hay 2 nombres que suenan mucho. El tratamiento estándar, el que se usa en la mayoría de los casos, es una combinación de 4 fármacos conocida como ABDD. Es como la primera línea de ataque. Ahora, si la enfermedad es de más alto riesgo o está muy avanzada, se puede usar un plan más agresivo, con 7 fármacos, que se llama BACOPP. Es más potente, sí, pero también tiene más efectos secundarios. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente emocionante, porque la ciencia no para. Están apareciendo terapias nuevas que están cambiando las reglas del juego, sobre todo cuando la enfermedad recae. Por un lado, tenemos fármacos como el brentuximab vedotin. Es básicamente un misil teledirigido que va directo a las células del linfoma que tienen ese marcador CD30. Y por otro, está la inmunoterapia, con medicamentos como el nivolumab, que lo que hacen es quitarle el freno al sistema inmune para que sea él mismo el que ataque y destruya el cáncer. Es increíble. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Y como les decía, es una sección que podemos contar con mucho optimismo. El pronóstico del linfoma de Hodgkin es una de las grandes historias de éxito de la medicina moderna. Ha mejorado de una manera espectacular. Claro, hay que ser realistas. No todos los casos son iguales. Hay ciertos factores que les indican a los médicos que quizás se necesite un tratamiento un poco más fuerte desde el comienzo. Por ejemplo, un estadio avanzado, tener los síntomas B que mencionamos, ser mayor de 60 años o tener ciertos valores alterados en los análisis de sangre. Todo eso se pone en la balanza. Pero al final del día, el número que define esta enfermedad es más del 80%. Esa es la tasa de curación general para el linfoma de Hodgkin. Pensemos un momento en esa cifra. Es altísima. Es la prueba de que la investigación y los tratamientos en oncología han logrado algo verdaderamente extraordinario. Ahora, curarse no es el final del camino. El seguimiento después del tratamiento es crucial. Porque esas mismas terapias que salvan vidas, como ciertos tipos de quimio o la radioterapia, pueden dejar secuelas a largo plazo, problemas en el corazón o un ligero aumento en el riesgo de tener otros cánceres en el futuro. Por eso, la vigilancia continua es clave para asegurar una vida no solo libre de cáncer, sino también larga y sana. Y por supuesto, esto no se detiene aquí. La investigación sigue avanzando a toda máquina.
El objetivo ya no es solo curar más, sino curar mejor. Se buscan tratamientos que sean igual de efectivos, pero con menos toxicidad, para que la calidad de vida después de superar la enfermedad sea la mejor posible. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si curar la enfermedad ya es posible para la gran mayoría, ¿cuál es el siguiente gran desafío? Quizá el futuro del linfoma de Hodgkin ya no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir. Vivir plenamente, sin que las cicatrices del tratamiento se interpongan en el camino.